de la Secretaría de Salud de Yucatán. Me presento, soy la licenciada Ileana Fajardo, soy la directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de los Servicios de Salud de Yucatán y hoy les damos la más cordial bienvenida a este webinar, a este curso virtual que traemos por el Día Mundial del Corazón, que bueno, ya es este viernes 29 de septiembre. Y les traemos un curso virtual con un invitado, pues la verdad es que de lujo para la Secretaría de Salud de Yucatán. Está con nosotros el doctor Enrique Gómez Álvarez, él es cardiólogo, él es jefe de cardiología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y pues por supuesto nos trae una plática, un tema que estoy segura que va a ser de muchísimo interés para pues todo el personal de salud, todos los profesionales de la salud que siguen la página de Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán y que siempre están en búsqueda de información basada en evidencia y de información que sea muy valiosa para el tratamiento de sus pacientes. El día de hoy, el doctor Enrique Gómez nos trae el curso virtual llamado El papel de las combinaciones reductoras de colesterol sobre el riesgo cardiovascular y la capa de ateroma en el marco del Día Mundial del Corazón. Para quienes no tengan el gusto y el placer de conocer al doctor Enrique Gómez Álvarez, les platico que el doctor es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él más adelante realizó una especialidad en medicina interna y cardiología, además de una subespecialidad en hemodinamia realizada en Texas. El doctor cuenta con más de 50 años de experiencia en diversas instituciones médicas, como el Hospital Médica Sur en la Ciudad de México, y actualmente se desempeña como jefe del servicio de cardiología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre de la Ciudad de México y es profesor de posgrado en cardiología en la Facultad de Medicina de la UNAM. Así que, sin más preámbulos, doctor, desde la Secretaría de Salud de Yucatán, en nombre también del secretario de Salud, el doctor Mauricio Sauri, le doy la más cordial bienvenida a este curso virtual y le cedo el uso de la voz para que pueda comenzar con su presentación. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, licenciada, por esta invitación. Hoy que festejamos el Día Mundial del Corazón, pero en realidad es un término mal empleado porque pues, el Día del Cuidado del Corazón debe ser diario. No debemos dedicar un solo día, porque les voy a recordar que la primera causa de muerte en México y en el mundo son las enfermedades cardíacas. Por lo menos la tercera parte de sus pacientes, de su familia y de ustedes mismos y de nosotros moriremos pues de enfermedad cardiovascular, nada más que sea a su debido tiempo, ¿verdad? Que no nos empujen, pero para ello pues tenemos que cuidar el corazón. Y una de las maneras pues es cuidar los factores de riesgo y entre ellos está el colesterol. Y yo les agradezco por su atención. Vamos a tratar de ser lo más compactos y comprensibles de este complejo problema y vamos a simplificar las recomendaciones. Desde hace muchos años se reconoce al colesterol como el factor causal de las placas de ateroma, es decir, de la aterosclerosis. Es el factor causal, pues. Y ustedes van a ver, y les haré un poco de historia. La obesidad es un fenómeno reciente en nuestra sociedad. Esta es una familia típica de los años 60, donde quizás sus padres vivieron, algunos de ustedes nacieron. Pues ustedes ven a los niños, familias numerosas, bien vestidas y delgadas. Ven tanto los niños como las niñas están delgados porque hacían mucho ejercicio. Ahora vean la situación actual y particularmente en el estado de Yucatán. Es la familia, pocos hijos y muy gordos. Ha caído una verdadera epidemia de obesidad que sin duda alguna contribuye en forma muy importante porque hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios. El ingreso calórico per cápita en nuestro país es uno de los más altos del mundo, y esto particularmente con la llegada del llamado mercado libre, o este capitalismo moderno, que penetró comidas, alimentos y vicios que los mexicanos no teníamos. Nosotros teníamos una comida artesanal que nos hacían nuestras madres o abuelas,
del día a día, pues iban a comer al mercado. Y esta se vio sustituida por esta contaminación de estas tiendas donde expenden comida chatarra, alimentos absolutamente negativos para la salud, y estas establecimientos de comida rápida que tienen muchas grasas saturadas y que envenenan a nuestra población, pues esto no lo teníamos antes, pues, y esto de los años 80 quizás empezó esta invasión que no cede, por cierto, ¿verdad? Ni se atenúa, ¿no? Y entonces, vean ustedes en México, pues si se compara con algunos otros países de la OECD, pues imagínense, los japoneses son chiquitos y no son gordos. Y en la medida que los campeones somos nosotros. Y pues esto alentado por la comida de los Estados Unidos, la grave contaminación cultural y alimentaria que nos ha dado el vecino país. Y ya los hemos sobrepasado. Vean, por ejemplo, las mujeres son más obesas en México que en los Estados Unidos, pero el promedio de los países, por ejemplo, la OECD, pues es muy inferior a los mexicanos. Así que tenemos un deshonroso primer lugar en obesidad. Pero y eso se debe en gran parte pues, a la invasión de este veneno de aspecto negro, de sabor, especialmente cuando lo tomamos frío, muy bueno y adictivo, que es la Coca-Cola. Y lo menciono con sus letras porque es un enemigo, pues. Vean ustedes la cantidad de Coca-Cola que tomamos en México. Es 8 veces más que el consumo promedio mundial. Aquí hasta los niños, hasta los bebés, son alimentados con Coca-Cola. Es barato, sabroso y además libre de bacterias. Pero ustedes vean cómo incluso en Estados Unidos, que es el país que produjo esta nefasta bebida, se toman la mitad de Coca-Colas que tomamos nosotros. Y en el mundo, pues imagínense la cantidad, una cosa impresionante, ¿no? Y hasta ahora, hasta los presidentes toman Coca-Cola. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta, que no se hacen campañas muy activas en contra de esto. También, según el INEGI, es un país de perezosos, ¿no? Entre los hábitos más negativos es que aún las personas jóvenes, como pueden ver hombres y mujeres entre 25 y 34 años, las mujeres no hacen ejercicio, ¿verdad? Sobre todo los hombres tampoco, ¿verdad? Y claro, entre más corre el tiempo, pues menos, ¿verdad? Entonces no hay tampoco esa cultura del ejercicio y, y esto se va sumando pues a los factores de riesgo, alimentos negativos, mala alimentación y no movilidad. Entonces la epidemia de la obesidad y el sobrepeso continúa. Vean las encuestas nacionales, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Por la encuesta nacional de salud. Y vean ustedes, pues, que sigue subiendo, o sea, no se atenúa. O sea, cada día somos más gordos. Y ahora tenemos el problema de los niños, ¿no? Que los niños son obesidad en obesidad. Cuando los niños están diseñados para correr, jugar todo el tiempo, ¿no? A la hora que se meten los celulares, los Nintendos, la televisión, la falta de espacios para hacer ejercicio y la inseguridad nacional hace que los niños se recluyan en sus casas. Y entonces vean ustedes también, pues, cómo va progresando y no se atenúa, pues, la epidemia esta, ¿no? Estas son las primeras causas de mortalidad en el post-COVID. Nosotros tenemos una mortalidad como de 130,000 gentes de funciones al año por enfermedades del corazón, sin contar con los diabéticos, que la mayor parte de ellos se mueren del corazón. En la última encuesta del INEGI, subió más del 30% la mortalidad. Si juntamos las enfermedades del corazón con diabetes, pues son casi el 40%. Y el COVID, pues ahora pasó a una posición muy secundaria en esta encuesta. Actualmente ocupa el número 15, pues ya no ocupa ni siquiera por fortuna,
ni siquiera las primeras 10 causas de muerte. Sin embargo, las enfermedades del corazón siguen una tendencia aceleradamente hacia arriba. Y esta es la triada de la conjunción, porque nadie entiende pues que la obesidad, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico pues, es algo que son una combinación nefasta. Es decir, la gordura, pues esto conduce a resistencia a la insulina, también a la hipertensión arterial, al síndrome metabólico, etcétera. Y nosotros los mexicanos además tenemos una característica muy particular. Por razones genéticas, en el largo viaje que hicimos, la mayor parte, bueno, una parte de los mexicanos, que son los que habitamos este país, a través de Siberia, pues en esta gran marcha, y luego cuando nos mezclamos con los europeos, particularmente con los españoles, dio como resultado una mala combinación, porque un buen número de mexicanos tenemos estas características que son triglicéridos elevados, más de 150, y unas LDLs, lipoproteínas de baja densidad, pequeñas y densas, y resulta de que el 60% de la población tienen HDL bajas. Menos de 40 los hombres, menos de 50 las mujeres. De ahí sale la primera recomendación grande que me permito hacerles. Siempre que tomen lípidos, siempre que le pidan al laboratorio que le tomen lípidos, tanto en la medicina pública como en la privada, no se conformen con la estimación de colesterol total, porque no da esta información. Tienen que pedir triglicéridos, LDL y HDL por lo menos. Y entonces esta es la manera como nosotros podemos detectar qué tanto riesgo tiene el paciente. El colesterol aisladamente es un mal marcador. Pues siempre hay que ver, y los triglicéridos también solos son una mal marcador porque solitos no causan gran daño eh, cardiovascular, pero combinado con esto que le llamamos la triada lipídica, suele ser un veneno, ¿no? Hay una gran evidencia. En los últimos 15, 20 años, hay una relación directa entre la concentración del LDL, es decir, las lipoproteínas de baja densidad, y la enfermedad cardíaca. Específicamente la cardiopatía isquémica. Entonces nosotros sabemos que entre más bajo tengamos el colesterol, mejor. O sea, que hay una relación directa, por el contrario, entre más alto tengamos el LDL, que es, no se olviden, la mala molécula, la muy mala molécula, la que produce la aterosclerosis, es peor el pronóstico así de que la exposición al descenso de LDL causa un efecto benéfico. Entre más bajo, mejor, ¿verdad? Pero hay, digamos, esta es una situación que, por eso insisto que ustedes tienen que tomar todo el perfil lipídico. Este es un sujeto de este lado, del lado izquierdo, que tiene LDL grandes, bollantes, pero tiene un colesterol LDL de 115 y estos dos son iguales, pero tienen diferentes partículas. Con pequeñas densas penetran más rápidamente a la pared arterial. Por eso es que hay que hacer un análisis más certero de esto. Y para ello tenemos este índice, que no lo olviden que es otro de los mensajes. Hagan una división entre los triglicéridos y el HDL. Y entonces, si tiene más de 3.8, es una simple división. Hacen triglicéridos arriba, HDL abajo. Y entonces, si lo tiene entre 3.8 o 4 para arriba, el 80% de los pacientes tienen LDL pequeñas y densas y por tanto, muy peligroso y muy riesgoso. Dejo 2 segundos más, 3 segundos más, este cociente triglicéridos HDL, que es muy sencillo. Y entonces, nosotros sacando esto podemos estimar
¿Qué tan malas son las LDL? Porque no todas son tan malas. Las que son malas son las chiquitas, las bollantes, las que tienen mucho colesterol y se meten a nuestras arterias. Y con esta división, espero que no lo olviden, pueden estimar qué tan peligroso está vivir, qué tan peligroso o no peligroso vive su paciente, ¿no? Así que este índice triglicéridos HDL predice el riesgo de infarto del miocardio, como se puede dar en esta gráfica. Es un índice fácil de sacar, pero necesitan tener el resultado del laboratorio con triglicéridos, HDL, LDL y colesterol total, naturalmente. Pero lo importante es establecer este índice. Lo que pasa es que nosotros tenemos un LDL al nacimiento bajito, ¿verdad? Menos de 60 miligramos por decilitro. Con esto nacemos y deberíamos de mantenernos toda la vida. Por eso es que la prevención primordial debe empezar desde aquí. No alimentar bien a los niños, quitarle la leche entera rápidamente, acostumbrar al niño a tomar verduras, frutas, alimentos no saludables que ustedes conocen, que seguramente es motivo de otra plática nutricional, y evitar los alimentos chatarra, la comida estos establecimientos norteamericanos que ustedes ya conocen, regresar a la comida, digamos, tradicional mexicana, y esa es la prevención primordial, porque después nosotros, a partir de los 18 años, ya traemos una carga heredada, más la carga adquirida, ¿no? Es decir, aquellas personas que toman una cantidad de panuchos y todas estas delicias de la comida yucateca en exceso, y luego la rematan con grandes cantidades de Coca-Cola y de otros hidratos de carbono. Eso no es una buena idea. Y no quiero decir que esto haya que prohibirlo, ni mucho menos, sino atenuar su consumo, limitar su consumo, ¿no? Porque la gravedad depende del tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, esta es una variedad homocigota que se presenta en los niños, es una enfermedad rara, pero estos niños a los 10 años ya tienen un infarto del miocardio o antes. Esta es la familiar heterocigota, que empieza un poco antes de los 40 años y también tiene una enfermedad muy acelerada. Estos pacientes tienen el LDL muy elevado, pero todo también depende del tiempo. Y luego los que tienen hipercolesterolemia común, como muchos de ustedes, y el que de la voz, pues si además fumamos, somos diabéticos, hipertensos y todo, bueno, pues se hace una mezcla espantosa y entonces el umbral heterogénico y empezamos a debutar con el infarto a edades muy jóvenes. Nuestros antepasados, que eran cazadores, recolectores o vegetarianos, no tenían esto, ¿no? Ellos, en primer lugar, no vivían mucho. En segundo lugar, pues no tenían ellos tenían que hacerse de sus propias comidas y tenían una comida completamente diferente. En otras palabras, nosotros deberíamos de heredar por lo menos parte de la alimentación de nuestra especie, propia de nuestra especie, ¿verdad? Y no de esta comida nueva. Bueno, estas son las guías. ¿Y qué hacemos para el tratamiento? Y rápidamente les voy a decir. A todos los pacientes de más de 40 años, bueno, todos deberíamos de hacernos el colesterol a partir de los 20 años, por lo menos una vez al año. Y la glucosa y tomando la presión arterial, el peso, etcétera. Pero eso es desde joven. Pero si hay un sujeto de 40 años sin evidencia, estas son las guías europeas de enfermedad cardiovascular, diabetes, pero que tiene un colesterol de 190, tiene hipercolesterolemia familiar y está de alto riesgo. Si el paciente tiene un riesgo alto, muy alto, por la presencia de daño de órgano blanco, pues cualquier nivel de LDL hay que bajarlo.
Y si no se recomienda al paciente, pacientes con diabetes o hipercolesterolemia, a todos ellos hay que darles tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos con un sujeto? Es un esquema relativamente sencillo. Si el paciente tiene el colesterol en cifras indeseables y este índice triglicéridos HDL por arriba de 3.84, y si no ha tenido un infarto o enfermedad cerebrovascular o isquemia de miembros inferiores, y si está en meta, es decir, si está en meta de LDL, pues, o sea, menos de 100 o por ahí. Entonces, pues le decimos que siga con una dieta saludable, pero si no, hay que darle estatinas a la dosis máxima tolerada, ¿verdad? Es decir, siempre hay que buscar, hay que darle tratamiento lo más rápido posible, porque así evitamos el efecto acumulativo. Si no logramos, le agregamos ezetimibe, o bien en los de alto riesgo, brincarnos esta etapa. Y de una vez, darle ezetimibe con las estatinas potentes que veremos en un momento. Y finalmente, si con esta combinación de estatinas potentes, máxima, a dosis máxima tolerada, más ezetimibe, no logramos la meta, le damos los anticuerpos monoclonales, el PCSK9, que hoy está a disposición, no solamente en la industria privada, sino que además en el seguro y en el ISSSTE y en otras instituciones públicas ya está en disponibilidad. Esto naturalmente se maneja en el tercer nivel, este tipo de fármacos, pero las estatinas y la ezetimibe, ese es desde el primer, su lugar natural donde debe empezar, es en el primer nivel de atención. Por eso vamos a insistir. ¿A quién debemos de tratar? A ver, los gringos dicen evento previo de enfermedad cardiovascular, a todos. Que el sujeto que ya tuvo un infarto, ni nos fijamos en el colesterol, o tuvo un evento vascular cerebral, o tiene enfermedad vascular periférica, ni nos fijamos. Aquel sujeto que tiene muy alto el LDL, más de 190, tampoco, no hay duda que hay que tratar. Y pacientes, digamos, entre 70 y 190, entre 40 y 75 años, más diabéticos, es difícil encontrar un paciente que tenga menos de 70 de LDL y que sea diabético. Oye, que todos esos pacientes diabéticos, básicamente, al momento que se le hace el diagnóstico de diabetes, en el momento en que debuta pues con diabetes, en ese momento, además de la terapia específica, hay que darle estatinas. Esto está claro, no hay duda de eso, ¿no? Y los demás, pues, los estratificamos. Nosotros hace un tiempo usábamos pravastatina en el Seguro Social y en el ISSSTE, por fortuna, es una droga muy poco potente, así de que lo olviden, tache, la puse aquí para que vean lo débil que es esto. Nosotros tenemos dos moléculas potentes, que son las únicas que debemos usar, atorvastatina o rosuvastatina, porque vean que la potencia de estas pues es muy alta, y si las damos a la máxima dosis, por ejemplo, atorva de 80 miligramos, logramos más del 55%, ¿no? Y si usamos Rosu, que la dosis mayor es 20-40, pues más del 50%, ¿no? Entonces, no se olviden que cuando duplicamos la dosis de estatina, no duplicamos el efecto. Por eso la recomendación es empezar ya de una vez con dosis altas en pacientes. Por ejemplo, yo les recomendaría que en pacientes de muy alto riesgo por infarto empiecen con atorva de 80 miligramos o con rosu entre 20 y 40 miligramos. En los de rango intermedio, digamos que todavía no tienen un infarto, pues empezar con atorva de 40 o rosu de 10 miligramos, ¿no? O sea, no utilicen ni otro medicamento ni dosis chiguleras o bajitas de las estatinas. Los europeos también dicen que en los pacientes de muy alto riesgo hay que usar, hay que bajarla incluso a menos de 55. No les va a pasar nada si ya me dijera, ¿cuánto tienes?
quieres tener de LDL, yo diría unos 55 o menos, quizás 40, ¿no? Y así, entre más riesgo se tenga, más bajo tenemos que tener el colesterol, para que sea un mensaje muy claro. Yo preferiría tener a mi edad 50 y a cualquier edad 50, menos de 100 miligramos, y si tengo riesgo, menos de 70 miligramos. Si ya tuve enfermedad coronaria o lo he tenido, pues andar en 50. ¿Está claro? Eso es algo. En los pacientes que no tienen alto riesgo, por lo menos, los europeos dicen en riesgo bajo, cuando tienen un colesterol arriba de 116, hay que darle tratamiento a esto. Bueno, hacer cambios del estilo de vida, nunca los hacemos, dejar de fumar, de correr, hacer ejercicio, reducir de peso, etcétera. Pues en los de bajo riesgo, menos de 116, y los de riesgo intermedio, menos de 100. Pero yo diría que en términos prácticos, un hombre que quiere cuidar sus arterias debe tenerla, aunque sea aparentemente sano, debe tenerla menos de 116, como dicen los europeos, o menos de 100. Ese sería un mensaje. Esto es lo mismo, el bajo menos de 116 y el alto incluso menos de 40. Aquel paciente que ha tenido repetidos episodios de enfermedad coronaria o cerebral, hay que tenerlo muy bajo, ¿no? Estas son las recomendaciones de las guías americanas. Las vamos a leer despacito. Primero, en todas las personas, enfatizar la necesidad de un estilo de vida saludable para el corazón durante toda la dieta. Pero cuando hablo de dieta no hablo de restricción, hablo de modificación cualitativa de la dieta, ¿verdad? Es decir, comida saludable, ejercicio, cuidar el peso, evitar el consumo de tabaco y del alcohol. Bueno, ese no evitarlo, pero moderarlo, ¿no? En pacientes con enfermedad cardiovascular ya clínica, es decir, pacientes con infarto del miocardio o con enfermedad cerebrovascular, hay que dar estatinas de alta intensidad a las dosis máximas toleradas y o combinadas con ezetimiba para tener una reducción del 50%. Y en los pacientes de más alto riesgo, o sea, hay que utilizar, hay que tener metas más agresivas. Y si no se alcanza con estatinas poderosas o con asociaciones con ezetimiba, emplear anticuerpos monoclonales, que estos sí son, digamos, están en los hospitales, no están en los niveles, porque su aplicación es intramuscular, se requiere una red fría, etcétera, es un poco más complejo, pero cuando no se logra un efecto adecuado, o bien no toleran las estatinas, porque tienen muchas mialgias y estas cosas, entonces utilizar este poderoso recurso que tenemos hoy disponible en el sector público. Y bueno, lo demás en pacientes con hipercolesterolemia grave, pues obviamente hay que usar estos sí, estatinas más estos anticuerpos monoclonales, en los diabéticos en todo el mundo. Y siempre hay que evaluar la prevención primaria de enfermedad cardiovascular. Hay sujetos que parecen sanos y empieza uno a buscarles la presión arterial y los lípidos y la tolerancia a la glucosa y resultan muy enfermos. Resulta que tienen enfermedad metabólica muy enfermo y que aunque aparentemente se sientan sanos y corran, se sientan muy fuertes, si ustedes lo empiezan a explorar a través de exámenes de laboratorios, lípidos, la presión arterial, la glucosa en ayunas, etcétera, empiezan a descubrir que no son tan sanos como aparentan, ¿no? Y bueno, los endocrinólogos también dicen, pues miren, bájenlo. En pacientes que tienen riesgo, pues hay que bajarla tanto como sea posible. Y en los pacientes, aún en los pacientes de bajo riesgo, estos pacientes jóvenes, digamos, pues ellos dicen que la meta es de 130, pero la verdad es que cuando ya empiezan a tener factores de riesgo, ustedes ven que es menos de 100. Y es muy fácil tener factores de riesgo, simplemente la edad es uno de ellos, ¿verdad? La edad más gordito, ya. La edad más diabética, ya lo ponen en riesgo alto, digamos, con factores de riesgo. Entonces,
Yo estoy seguro que la mayor parte o una buena parte de su población adulta que ustedes ven diariamente tienen factores, más de un factor de riesgo y entonces hay que buscarle bajar el colesterol tanto como sea posible. El problema es que no se alcanzan las metas. A ver, las estatinas mastectomías son el estándar del tratamiento, que es lo más potente que tenemos, pero muchos pacientes no alcanzan, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene, hay que tenerlo con menos de 100, en este estudio 23% no lo alcanzó. Si el objetivo es tenerlo más bajo, todavía el 76 no lo alcanza, y si tienen hipercolesterolemia familiar. ¿Y por qué? Porque se nos olvida. Al principio, cuando nos dicen que tenemos el colesterol alto, que la presión alta, o tenemos un infarto del miocardio, o tenemos alguna manifestación de enfermedad vascular, hacemos todo. Tomamos todos los medicamentos que el médico nos dé, bajamos de peso, dejamos de tomar Coca-Cola, alcohol, tal, dejar de fumar, y de pronto, y esto es en estudios mexicanos y extranjeros, nos encomendamos a todos los santos, hacemos mandas, etcétera, pero se nos olvida. Y con el tiempo, la adherencia se va haciendo menos. Para tener una buena adherencia, pues hay que tener más del 80% de las dosis indicadas. Y vean ustedes, por ejemplo, la prevalencia de adherencia, este es un estudio europeo, ¿no? La adherencia a todos los medicamentos, vean ustedes, 60%, la adherencia a las estatinas menos, a los antihipertensivos un poco más. Curiosamente, a la aspirina un poco más porque es más popular. Pero recuerden, la aspirina no está indicada en prevención primaria, está indicada en pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular. Y la adherencia a todos los medicamentos es baja, es baja. Y vean, es más de 1 millón este es un estudio de más de 1 millón de estudios prospectivos, ¿no? ¿Y cómo lograr las metas? Pues el abordaje integral es que hay que hacer un enfoque global. A todos sus pacientes hay que hacerles estas situaciones. Aunque vengan por una rinitis o aunque vengan por una hemorroide y los consulten por otra cosa, tienen que recomendar siempre que suspendan el tabaco, que se midan el LDL y la glucosa a través del mejor marcador que es la hemoglobina glicosilada o glicada, que debe tener menos del 7%, medir los triglicéridos. Estas son las cifras. Recomendar la actividad física moderadamente intensa y hacer recomendaciones dietarias. Esto no se puede ir ningún paciente sin que es esto y tomar la presión arterial. Y como la toma de la presión arterial que ustedes hacen, el doctor, es inservible, es poco útil o no fundamental, deben de recomendar que se acostumbren todas las familias a comprar un manómetro digital, preferentemente automático, enseñarles a tomar la presión arterial para que puedan, en sospecha de hipertensión arterial, tener muchas tomas domiciliarias. Los que están bajo sospecha, en la mañana o en la tarde por 2 semanas, así lo muestra uno de los guías, y entonces les hacen su bitácora, y si ustedes ven que la presión arterial promedio de, digamos, 28 tomas es por arriba de 140-90, pues muy probablemente es momento de iniciar la medicación. Si el promedio de las tomas es abajo de 140-90, en términos generales, podemos seguir vigilando al paciente, pero la hipertensión arterial puede jugar un papel muy importante. Y estas son las estatinas, ya lo he dicho, las útiles son las llamadas. Es todo de rosuvastatina, solas o combinadas, ¿no? Y vean, ¿por qué? Pues porque las estatinas son las más útiles, los fibratos tienen una acción muy mediocre, en todo caso bajan un poco más los triglicéridos, y la ezetimiba también, pero la combinación con estatinas hace que se potencien mucho. Y los ácidos grasos omega 3 tienen un muy
muy poco influencia y más bien es una recomendación popular. No hay evidencias claras en eso. En la medida que ustedes bajen el LDL, bajan el riesgo cardiovascular. Entonces, a partir de ahora, ustedes mismos, no sé cuántos de ustedes ya se tomaron el LDL, pero si no, pues inmediatamente saliendo de aquí, o en la primera oportunidad, lo hagan, ¿no? El ezetimibe a partir de ciertos estudios, antiguo, pero que ya mostró que asociado a una estatina disminuye de forma importante la muerte cardiovascular, el infarto no mortal, etcétera, la revascularización. Desde entonces pareja, pues, de la estatinas. Y vean, por ejemplo, ustedes, cuando la reducción del LD depende de la dosis, ¿no? Si ustedes utilizan dosis altas de atorva, estas son las que existen, pero atorva y rosuvastatina, pues logran los mejores. En cambio, vean la pravastatina que usábamos antes, pues es muy mediocre, ¿verdad? Pero no solamente es capaz las estatinas solas o con ezetimibe, disminuir, vean ustedes, aquí hay dos estudios, uno asteroide con rosuvastatina y el otro con atorvastatina. Y los dos regresan la aterosclerosis a través de mediciones directas de las arterias coronarias. O sea, no solamente disminuimos el riesgo, sino que son capaces de regresar la lesión, lo cual, por eso decíamos que las estatinas es la droga del siglo. O sea, las estatinas han sido, y seguramente en un futuro todavía lo serán, pues digamos, la droga cardioprotección más importante que nosotros tenemos. Y ahora con la aparición de genéricos o en el cuadro básico, se ha hecho más barata. Bueno, obviamente hay de marca muy eficientes y eficaces. Entonces, hay que buscarle la forma de dar estos fármacos solos o en combinación. Y la ezetimibe reduce, ¿no? Le da una potencia mayor. Por ejemplo, en este estudio, cuando se le agrega rosu de 10 más ezetimibe de 10, las reducciones de colesterol y de LDL sobre todo son impactantes, ¿no? Casi el 60%. Ustedes vean, ¿no? Usar la combinación, pues es una alternativa. Y es el efecto comparativo de usar simplemente la monoterapia, de usar la terapia combinada. Ese es otro estudio que donde baja en pacientes con hipercolesterolemia primaria, en muy poco tiempo reduce en forma significativa el nivel de lípidos. En pacientes con diabetes, 64%, versus 50%, ¿no? Cuando usamos la terapia combinada con síndrome metabólico también, o sea, le agregamos un valor, unas reducciones adicionales importantes, ¿no? Y lo mismo aquí, reducciones hasta el 63% de LDL usando las combinaciones. Y bueno, este es más de lo mismo, ya lo hemos mencionado. Y vean ustedes, pues, esta es vista una coronaria por dentro. Esto que se ve en verde, pues es la placa de la grasa, ¿no? Lo que se ve ahí. Y este es el hoyito, pues, la reducción importante del lumen coronario. Cuando se le da el tratamiento, vean ustedes que el lumen, no sé por dónde, el orificio se amplía, el lumen se amplía y entonces la obstrucción disminuye porque disminuye la placa de aterosclerosis. De ahí la importancia, pues, de tomar esta combinación en este estudio particular. En términos generales, estas drogas son muy bien toleradas. Y para ir cerrando, le diría yo que la relación beneficio y riesgo es muy importante. El riesgo de enfermedad cerebrovascular lo baja alrededor del 20%, el riesgo de enfermedad coronaria casi el 30%, de revascularización muy. Y los efectos adversos, pues no hay evidencias de grandes. En todo caso, algunas veces, siempre hay que tomar transaminasas, pero la mayor parte de las veces no hay elevaciones. Y hay una pequeña población que se les desencadena diabetes, pero esa no es significativa. Y la incidencia de síntomas musculares es
relativamente poco, hay 10% en algunos estudios, o miopatía es mucho menor, y la rabdomiólisis es infinitamente rara, ¿no? Cuando hay muchos síntomas musculares, hay que reducir la dosis, o de plano, si esto es intolerancia, pues entonces hay que usar los anticuerpos monoclonales. La seguridad de las estatinas es muy buena. Y esto es un resumen, ¿verdad? Si ustedes utilizan una estatina de moderada intensidad, pues el promedio de reducción es 30%, de alta intensidad 50%, de alta intensidad más estatina 65%, o el inhibidor del PCSK9 combinado, es decir, los tres juntos, pues el 85%. Pero esto, digamos, eso, la mayor parte de los pacientes no requieren esto, y cuando ustedes no puedan, pues con la combinación atorva o rosu más ezetimibe, entonces sí, mandar al paciente al hospital para que le den la triple combinación. Las conclusiones. El tratamiento debe enfocarse a disminuir el riesgo cardiovascular. Hay que hacer un enfoque global en control de todos los factores de riesgo cardiovascular. Y no olviden que tener esta molécula LDL entre más bajo mejor. Sacar, drenar, digamos, este lípido de esta lipoproteína de las arterias es una meta importante, y que hay que bajarlo tanto como sea posible, más del 50%, y eventualmente usar todas las herramientas disponibles, cambio de estilo de vida, estatinas, ezetimibe, las unidades del PCSK9 y todo combinado. Entonces, hoy en día vivimos en una época en donde tenemos las armas, las herramientas. Chiste, pues es emplearlas, utilizarlas, y sobre todo la detección. Esta es la palabra mágica. A todos sus pacientes, incluso a los jóvenes, a los aparentemente sanos, hay que hacerle periódicamente el control de glicemia, de lípidos, y, de glicemia a todos sus pacientes, y naturalmente de la hipertensión arterial, y encaminarlos pues a una vida saludable, ¿no? Este es mi mensaje. Pues muchas gracias a todos ustedes, espero que haya sido de utilidad, y yo no sé si hay preguntas o hay alguna posibilidad de preguntas o respuestas. Yo con mucho gusto estoy a sus órdenes. Gracias. No, muchísimas gracias, doctor. Sumamente interesante, y creo que fue muy oportuno, ¿no? Ahora sí que en el marco, ¿no?, de este Día Mundial del Corazón, que como usted bien dice, el corazón hay que cuidarlo todos los días, ¿no? Digo, ciertamente aprovechamos un poco este mes, ¿no? En general todo septiembre, como para hacer mucha conciencia de muchos de los puntos que usted acaba de tocar precisamente en esta muy interesante plática, doctor. Yo rescato algunos de los puntos más importantes, mientras esperamos a ver si algunos de los profesionales de la salud que nos están escuchando tienen alguna pregunta ahí en Facebook, y yo con mucho gusto se la hago llegar. La verdad es que me llamó muchísimo la atención esta frase, doctor, que utilizó de tratamiento lo más rápido posible. De repente creo que a veces algunos profesionales de la salud les puede temblar un poquito la mano, ¿no? Para el poder iniciar un tratamiento de manera rápida, ¿no? En las dosis, ¿no?, que de alguna manera se requieren. Entonces creo que esta frase que usted utiliza de el tratamiento lo más rápido posible, y si tiene que ser a dosis altas, adelante. Creo que es algo muy importante, y creo que esto es algo que los médicos también necesitan socializar, ¿no? Y necesitan poner en práctica con sus pacientes. Creo que también es muy importante, usted nos puso una tabla del tamizaje del riesgo cardiovascular. Creo que en este punto ningún paciente de más de 20 años se debe de ir de una consulta, cualquiera que sea el motivo de la consulta,
sin recibir un tamizaje cardiovascular, sobre todo que hay herramientas ya muy sencillas para hacer un tamizaje y de alguna manera que nuestros pacientes pues se vayan con la tranquilidad de que están muy bien, de que no van a tener un infarto a lo mejor en los próximos 10 o 20 años, pero sí es bien importante hacer estos tamizajes. También creo que rescato, por supuesto, la sinergia, ¿no? Las combinaciones de medicamentos que hoy tenemos a la mano. Creo que eso es algo que, pues, no, pues definitivamente no teníamos hace muchísimos años y hoy tenemos una gran cantidad de sinergias, de combinaciones de medicamentos que podemos hacer precisamente buscando, pues, esa respuesta rápida, sobre todo para disminuir este LDL, sobre todo, bueno, esas partículas densas, ¿no? Pequeñas, que de alguna manera pues son estas responsables de la enfermedad cardiovascular. Y por supuesto, otra frase que yo rescato también, doctor, es esto de tener muy claras las metas de tratamiento, ¿no? Yo creo que está bien si iniciamos tratamiento rápido, también está muy bien si buscamos estas combinaciones de medicamentos, también está muy bien que hagamos el tamizaje, pero si no tenemos claras, ¿no? Las metas a las que queremos llegar, ¿no? Sobre todo cada cuánto tiempo tenemos que revisar estas metas y si tenemos que hacer ajustes oportunos, creo que eso es algo que también es muy, muy importante. Si usted me lo permite, doctor, acaba de llegar un comentario también aquí en Facebook y se lo voy a pasar. De hecho, es por parte de la maestra Gaby Martínez, quien fue la Celestina, para que podamos tenerle el día de hoy. Muchas gracias, maestra Gaby. La maestra Hola, Gaby nos Gaby. pregunta en Facebook si hay alguna restricción en el índice cuando los triglicéridos están muy elevados o si no se considera. Ah, sí, es correcta no lo mencioné para no hacer más larga la plática, pero es muy pertinente. Primero, antes que nada, saludos, Gaby Linda, es una extraordinaria entusiasta y conocedora de la enfermedad cardiovascular y bueno, experta no solamente en nutrición, sino en el manejo global del paciente. En general, cuando este índice, cuando los triglicéridos son muy elevados, no funciona, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos 400 de triglicéridos no funciona, pero la mayor parte de los pacientes sí funciona cuando tienen menos de 400 miligramos por decilitro de los triglicéridos. No quise meter estas confusiones, pero es correcta la afirmación de Gaby. ¿No? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Pues la realidad, doctor, es que pues yo quisiera de verdad agradecerle en nombre de la Secretaría de Salud el que esté hoy aquí con nosotros. Quiero compartirle de manera virtual pues este reconocimiento, ¿verdad? Esta constancia por haber estado con nosotros el día de hoy en el marco del Día Mundial del Corazón. La No, al Secretaría de... contrario. No, al contrario, doctor. La No, pues Secretaría ustedes. de Salud Ah, de Yucatán, pues en el marco del Día Mundial del Corazón, queremos otorgarle esta constancia al doctor muchas Enrique gracias. Gómez Álvarez, pues por haber impartido esta interesantísima plática para nuestro personal de salud. Yo veré que le hagan llegar su constancia para que, bueno, de manera digital también la pueda usted tener. Y pues lo que quisiera yo nada más pedirle, pues es una reflexión final, ¿no? En el marco, pues, de esta conferencia y en el marco, pues, del Día Mundial del Corazón para, pues, el personal de salud que le está escuchando en este momento, doctor. Bueno, primero, nuevamente les agradezco, maestra Eliana, por su invitación a Gaby, por supuesto que es una increíble promotora de la salud cardiovascular. Y no olvidar que el destino nos alcanzó. Digo, hace unos 40 o 50 años la gente se moría de otras cosas. Nuestros abuelos pues, no se morían del corazón, no vivían tanto como ahora, pero no se morían tan frecuentemente del corazón. Pero ahora, pues más del 30% de las personas vamos a morir de enfermedad cardiovascular. La diabetes es una epidemia brutal, y la obesidad. Por eso se le llama diabesidad, ¿no? La combinación de diabetes y obesidad es terrible. Y ahora ya también somos líderes, tenemos ya 2 dígitos
Y en algunos estados, probablemente en Yucatán, la prevalencia de intolerancia a la glucosa de diabetes es muy alta, digo, que cuiden su corazón y cuiden el corazón de sus pacientes. Yo creo que especialmente a los médicos, a los heroicos médicos de primer contacto, la prevención está en sus manos, ¿eh? No, cuando llegan al cardiólogo todo está dañado ya. El cardiólogo no interviene en esto. Nosotros vemos el desastre que hizo la aterosclerosis, el desastre que hicieron los factores de riesgo. Pero a ustedes está sobre sus hombros la prevención y la detección y el tratamiento oportuno. Es básicamente su responsabilidad y su deber y su misión, diríamos. Así de que pues yo quería dejar este mensaje y naturalmente el más profundo agradecimiento a ustedes y a los que me escuchan. Muchísimas gracias, doctor. Creo que es un mensaje sumamente valioso. Le agradezco también muchísimo, pues, este mensaje y reconocimiento, ¿no? Y el recordarle al personal de salud de primer nivel, ¿no? Que de verdad, literalmente, pues, son esa primera línea de defensa, ¿no? Que tienen los pacientes. Creo que los cardiólogos, pues lo que menos quieren, ¿verdad? Es que los pacientes pues lleguen ya con tanto daño cardiovascular, con tanto daño en las arterias, y la verdad es que ahí está el trabajo de nuestros compañeros, nuestros colegas que hacen un trabajo increíble en el primer nivel de atención. Es bien importante, por eso les decía, ¿no? A veces llegan los pacientes con un catarro, con una ira, con una EDA, bueno, con cualquier tipo de enfermedad y se nos pasa hacer el tamizaje cardiovascular, ¿no? Y pues las estadísticas nos dicen que la gente primordialmente está falleciendo de alguna enfermedad cardiovascular, pues no se nos deben de escapar esto en los pacientes y yo le agradezco muchísimo que haga usted este recordatorio, ¿no? De pues lo importante que es todo el personal que está en primera línea, ¿no? En primer nivel de atención para pues hacer esta prevención, que bueno, es la que más anhelamos todos que funcione, ¿no? Esta función, esta prevención en el primer nivel de atención. Así que muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo también a todos los que estuvieron con nosotros en este webinar. Este webinar se queda aquí en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán para que ustedes lo puedan ver, lo puedan compartir y pues por supuesto les agradecemos muchísimo todos los comentarios o las preguntas que le quieran dejar al doctor, se las pueden dejar por esa vía y nosotros con mucho gusto se las hacemos llegar al doctor para que, bueno, si hay alguna duda o alguna pregunta, pues con mucho gusto el doctor nos ayude a contestarla. Así que muchísimas gracias, doctor, por habernos regalado su mañana. Que tenga un excelente día. Muchas gracias.